Pedimos permiso, como siempre lo hemos hecho, a nuestros dioses de los 4 elementos de la vida, en especial a nuestra gran selva, nuestros animales y el poderoso y la fuerza de nuestro gran río Amazonas. Y todos sus seres y sabiduría que ellos nos tienen allí adentro para compartir. Hemos iniciado este encuentro de la palabra, diría yo, cómo nos juntamos, por qué y para qué. Es como ese hilo en la aguja que se ha venido tejiendo de generación en generación, de siglos. Ese conocimiento que se viene compartiendo de ellos es a través de este entretejido que nosotros en estos momentos vamos a compartir, porque nosotros somos la razón de esas palabras. Si nosotros no le ponemos corazón, no le ponemos esa conexión, pues nunca la palabra tendrá sentido para que nosotros podamos compartir. Quiero con la compañera Dolly iniciar con estos elementales que tenemos aquí en estos momentos, que es el cascabel, que es el agua, que lo tenemos aquí también sobre la mesa. El agua representa el río Amazonas, su sabiduría, el fuego a través de esta ola de copal, y el tambor y el canto que siempre nos va a vibrar, que ese es el hilo que nosotros queremos compartir con ustedes, y todo lo que se realizó a partir de este nuevo entretejido. Fue a través pues de su llegada de Eliana aquí al municipio de Puerto Nariño. Nos conocimos pues en una fundación Natutama. De pronto al conocernos fue muy, no sé, algo que vimos de pronto para nosotros, para seguir aprendiendo con ellos, a través de la comunicación, a través de los temas ambientales, temas de educación. Entonces
de esta manera nosotros nos conocimos con ella, porque ella se vino pues de Bogotá a llegar acá al Amazonas y al territorio del municipio de Puerto Nariño. Acá con ella pues nos conocimos también a través, pues creo que este fue como un inicio de un tejido que fue lo que hizo con, que en paz descanse, la señora Emperatriz. Ajá, que es una gran líder del territorio amazónico. Entonces a través de ella también nos conocimos. Gracias a ella pues estamos hasta ahora aquí compartiendo muchos trabajos. Continuando con lo que pues, dice Dolly, esta líder, Emperatriz, creo que fue la que le entregó esa palabra, ese tejido en la palabra a Eliana, y Eliana viene y se encuentra con el otro tejido que hemos construido, que hemos venido construido con nuestros ancestros hace mucho tiempo. Es ahí donde están las entidades socioculturales, socioambientales, políticas que ella encontró cuando esos dos hilos se encontraron. Entonces, ese entretejido que se viene realizando es un entretejido muy importante porque son el encuentro de dos mundos, un mundo diferente al nuestro, que es el intercambio de saberes, el intercambio que nosotros siempre hemos tenido aquí en la zona amazónica, estos pueblos que venimos compartiendo hace mucho tiempo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y por ende el cuidado de nuestras culturas. Entonces, esa armonía que siempre hemos mantenido como la que estamos compartiendo con ustedes es la que nosotros queremos que se mantenga siempre, que no esté solamente en palabras, sino también en hechos, en acciones. Lo que nos junta es el tejido de la vida misma y de dos mundos distintos, de dos formas de pensar distintas a través de Emperatriz Cahuache. Y junta inicialmente ese aspecto que señalaban de intercambiar aprendizajes en términos del cuidado de la vida, de la naturaleza, de la armonía con todo lo demás, y desde ahí unas formas distintas de entender la comunicación que tienen los pueblos indígenas y su interés también de entender otros procesos comunitarios como los que tenemos nosotros. Yo soy Camilo Pérez, soy de Medellín y venía precisamente por allá en el 2007, 2008, trabajando con un grupo de amigos alrededor de generar narrativas o procesos de comunicación con jóvenes en los barrios populares de Medellín, precisamente como intentando generar un cambio en la manera en que se estaba hablando de los jóvenes y sobre todo generando espacios para que nosotros pudiéramos contarnos de la manera en que veíamos el mundo y que veíamos la ciudad. En ese momento del proceso, digamos, el proyecto Pasolini en Medellín venía trabajando durante varios años en el desarrollo de talleres con jóvenes, pero allí fue donde precisamente conocimos a un grupo de investigadores conformados por el profesor Jair Vega y la profesora Mónica Pérez, que tenían un interés muy particular en entender qué estaba pasando con el proyecto, especialmente porque leían en él un potencial que lo conectaba como con todo el lineamiento o los aspectos de la comunicación para el cambio social que nosotros no habíamos entendido porque veníamos trabajando de manera muy empírica y muy, digamos, explorando en el hacer, aprendiendo en el hacer todo lo que tenía que ver con la comunicación. En ese momento llega Jair y en esa primera conexión, digamos, con Jair, empezamos a interesarnos un poco más por el campo de la comunicación que lo veíamos muy distante inicialmente porque vengo de la antropología. Sí, nosotros habíamos venido trabajando en la Universidad del Norte en un estudio sobre organizaciones juveniles formales y habíamos encontrado que las identidades políticas en estas organizaciones reproducían lógicas muy adultas y veníamos preguntándonos por otro tipo de lógicas que fuesen distintas, más emergentes de lo juvenil
y en ese momento la profesora Mónica Pérez se encuentra con la tesis de pregrado en antropología de Camilo y de Germán, y le parece que en esa tesis o en ese trabajo que ellos venían desarrollando en antropología visual con varios colectivos y varios jóvenes de Medellín, podría haber otro tipo de respuestas. Entonces los contacta y es cuando tenemos la primera interacción con el grupo de Pasolini en Medellín, y entonces le proponemos en ese momento que por qué no hacemos un estudio participativo sobre el proceso que ellos han desarrollado en Medellín. Y entonces ahí es cuando comenzamos a conversar, inclusive nosotros traemos una propuesta y comenzamos como a terminar de delinear con ellos la propuesta metodológica que nos permitía dar respuesta en ese momento a cuáles eran las identidades políticas que se configuraban en un proceso de etnografía visual como el que venía desarrollando Pasolini en Medellín, con ese foco más centrado en cómo los jóvenes y las jóvenes de Medellín, a través de relacionarse con una tecnología narrativa, podían reconfigurar su mirada propia y la mirada de sus entornos. Cuando está, digamos, como practicante en el campo de la comunicación, muchas veces se concentra en el hacer, ¿no? En el reaccionar, en el construir narrativas, en el hacer, pero poco en el evaluar lo que se hace, poco en el mirar para atrás, a reconstruir los caminos, a evaluar, a pensar un poco qué ha pasado, y eso fue precisamente lo que permitió este encuentro. Lo que nos juntó a Amparo Cadavid y a mí, en esencia, fue la radio comunitaria. Antes de este encuentro, lo que hacía yo era teatro comunitario, teatro callejero. Paralelo a esta actividad teatral, inicié a estudiar comunicación social comunitaria con ese énfasis, y en ese momento histórico, la Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio venía desarrollando en esta región toda una apuesta de participación comunitaria en torno al desarrollo social, político, económico, ambiental. Y ahí empieza ese encuentro sin habernos todavía conocido con Amparo Cadavid y a juntarnos, en el sentido en que paso del teatro a la radio, hago parte de una red de comunicadores populares que crea o que de alguna manera afianza el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y se empieza a hablar por primera vez en este municipio de radio comunitaria. Entonces me intereso mucho por ese tema, pensando siempre en llevarlos dramatizados a la radio, que era mi primer objetivo, y luego este objetivo se amplía y termina siendo una cosa mucho más grande, más interesante. Y en ese encuentro por la radio aparece esta Corporación de Desarrollo y Paz, y ante la coyuntura y la necesidad de que estas comunidades que recientemente habían obtenido licencias de radio comunitaria, 5 municipios en el Magdalena Medio, pues se diseña toda una estrategia conjunta entre estos radialistas y la Corporación de Desarrollo y Paz, que en el tema de comunicación dirigía Amparo Cadavid. Se diseña esta propuesta y aparece la necesidad de crear una red de radios comunitarias para el Magdalena Medio, una red que nos permitió aprender juntos, porque era la primera experiencia de red de emisoras comunitarias en Colombia. Todavía no habían tantas radios, pero no teníamos un referente cercano, y obviamente esto generó e implicó muchísimas discusiones, conversaciones, pero fue clave. Este encuentro permitió en primer lugar cambiar el chip de ser unas emisoras parroquiales a ser unas emisoras con un proyecto de comunicación comunitaria, es decir, pasar de ser unos espacios de participación muy cerrados en torno a la iglesia a unos espacios de participación abiertos a los distintos gestores culturales, artistas, ambientalistas, jóvenes que habían en los distintos municipios. Lo más importante que a mi juicio nos juntó fueron unos intereses comunes. Cuando se aprobó la Constitución del año 91 en Colombia, que es nuestra nueva Constitución, entró dentro de la legislación el reconocimiento de las emisoras de la sociedad, y se tipificó las emisoras comunitarias. Eso había pasado en el año 91. Entonces, en este momento en que nos encontramos, se acababa de legislar la radio comunitaria, y eso nosotros siempre lo hemos dicho que ha sido producto de una movilización social muy fuerte
donde estuvieron los radialistas más interesados que antes eran piratas, pero también estuvieron las instituciones, también hubo muchas universidades, escuelas de comunicación que, digamos, hicimos un proceso muy grande para que se abriera este espacio, se legislara y se pudieran abrir. Entonces, los intereses comunes eran la radio. Segundo, no sabíamos ni los radialistas ni nosotros cómo se hacía. Nos juntamos alrededor de un gran tema de democracia y comunicación, de apertura a la sociedad, de poseer y emitir un medio, y ahí nos encontramos y trabajamos, cada uno puso, como ya veremos, lo que tenía para poner. Después de este encuentro con el grupo de Pasolini, pues ellos habían venido desarrollando tal vez un ejercicio metodológico muy parecido al que nosotros proponíamos, porque ellos llegaban a las organizaciones, ellos entregaban, digamos, de alguna forma una aproximación al uso de una tecnología que era aprender a hacer un encuadre, aprender a manejar una cámara, aprender a construir un relato. Y nosotros llegábamos también con la idea, pero nosotros hicimos un replanteamiento metodológico en relación con el estudio anterior. Nosotros el primer estudio lo habíamos hecho sobre jóvenes con base más en entrevistas y eran más opiniones. Y decidimos trascender esta vez, hacer un ejercicio a través de una forma que desarrollamos como para evaluar, que era una mezcla como de most significant change, como del cambio más significativo, con talleres de memoria en un ejercicio más proyectual, a través del cual se pudiera plasmar como un antes, un durante y un después de la participación en el proyecto. Entonces, comenzamos a hacer un ejercicio y lo importante de este ejercicio es que digamos, el primer momento pues lo exponía cada persona, luego comenzaba el grupo y analizaba el desarrollo de qué fue lo que hizo que las personas se vincularan a Pasolini, de dónde venían, cuáles eran sus antecedentes. Luego miramos qué pasó durante Pasolini, cuáles fueron los puntos más importantes y al final, luego qué había pasado a partir de la experiencia de ese proyecto. Yo creo que ese fue un momento muy interesante, en principio diría para el grupo de Pasolini, porque era como poner sobre la mesa lo que estaban logrando con sus ejercicios, lo que estaban haciendo, el poder transformador que tenían, pero que también nos permeaba a nosotros como investigadores. Es decir, porque era una relación de alguna u otra forma de análisis de doble vía. Yo, por ejemplo, en ese momento comencé a entender la potencia del audiovisual. Yo siempre había visto como sociólogo todo el tema del audiovisual, más desde la teoría crítica, como un elemento más de cuestionar, de cuestionar los imaginarios, la ideología que se transmitía a través de allí, pero no había concentrado mi mirada en el audiovisual como un elemento transformador, liberador,
como lo proponía Pasolini. Entonces comenzaba un diálogo de un aprendizaje que también cuestionaba a la vez como los supuestos, no necesariamente los supuestos que tú llevas como investigador, sino para el proyecto de investigación, sino como muchos supuestos desde los cuales tú te planteas en general para la vida y para tu trabajo académico. Entonces ahí comenzó una relación, yo diría, muy horizontal de conversación, de análisis y de reflexión colectiva. Precisamente como ese elemento clave, porque desde Pasolini habíamos sido como muy generativos en construir unas metodologías participativas para invitar a los jóvenes a contar su versión de la ciudad, su manera, digamos, de pensar y de resignificar esas violencias que vivíamos en la ciudad, y sobre todo como desmontar o retar un poco como esos estigmas que se habían construido sobre el ser joven en Medellín, y el ver un poco como en estos talleres como todo lo que era esa clave de re, esa cocina de guiones, ese juego con los marcos de cartón, había impactado en las vidas de los participantes y los había invitado incluso a conformar nuevas organizaciones, a seguir, digamos, transitando por el camino de la comunicación. Una de las cosas que tiene el conocimiento cuando emerge, el conocimiento es como uno ver un manantial de agua que comienza a brotar, y él se va a canalizar dependiendo de las formas que nosotros regularmente usamos. Si nosotros hacemos una investigación tradicional, donde solamente el investigador que llegue a investigar tiene todo el control, pues finalmente el conocimiento va a terminar solamente en un paper, porque es como la forma tradicional. Aquí, cuando el conocimiento comenzó a emerger entre todos, ese conocimiento comenzó a plantear preguntas y a transformar. Entonces comenzó a decir, ¿qué pasa? De repente Pasolini se juntan, nosotros estamos haciendo algo muy interesante, ¿por qué no creamos una organización? El siguiente taller que nos invitan es para pensar cómo se va a crear la organización, porque ellos quieren seguir trabajando con eso de una manera más sistemática. Luego comienzan a aparecer otras preguntas. ¿Qué pasa con el género en el tema de Pasolini? Que aparece otra investigación que es liderada más por Sandra y más desde la perspectiva de las mujeres que están en Pasolini. Luego aparece, bueno, y este conocimiento lo vamos a publicar, sí, ¿dónde lo publicamos? ¿Y cómo lo publicamos si esto es una construcción colectiva? Entonces comenzamos a publicar conjuntamente con Camilo y con Germán. Y luego, bueno, lo llevamos a una conferencia, ¿a dónde vamos? Entonces comenzamos con la idea y ahí terminamos con Camilo, que nos fuimos a un Global Fusion en la Universidad de Ohio. Entonces digamos que si el conocimiento emerge de manera colectiva, las formas de canalizarse también se van dando de manera colectiva y van generando transformaciones en todos los ámbitos. Yo creo que yo le creo mucho a la capacidad transformadora del conocimiento solito, va planteando. Por eso es que lo importante es permitir que no se encauce solamente por una forma predeterminada, sino dejar que esas preguntas, cuando no son métodos extractivos, se van instalando en diferentes espacios de ese relacionamiento. Exacto, y que es además muy rizomático en la medida en que va emergiendo en lugares inesperados, ¿no? Como también esa posibilidad de no tener como una ruta lineal, sino empezar a construir, a tejer y mirar qué va saliendo, ¿no? Qué va emergiendo como en esa relación y qué aprendizajes se van dando en este proceso. ¿Qué hemos hecho juntas o juntos? Bueno, nosotros se trabajó como en equipo, pues salidas a las comunidades, se ha hecho reuniones, talleres como equipo. Hemos trabajado también mucho la responsabilidad, también como todo lo del conocimiento ancestral, cultural y también la parte de comunicación. Continuando con este hilo de comunicación de Dolly, es como el reencuentro, como decía anteriormente, de la conexión espiritual y material, en la armonización de las acciones, porque si nosotros no hacemos este trabajo, pues sencillamente no se va a mirar como esa conexión que nosotros estamos realizando con todo lo que se ha venido haciendo. Nosotros en todo esto hemos fortalecido también el engranaje de lo artístico, de lo cultural y también de cada uno de nosotros. Como decían ustedes hace ratos, no como definirlo personalmente, sino como grupalmente o comunitariamente.
Yo creo que estos acercamientos de trabajo, al final, siempre se tiene que moldear con estas actividades artísticas de la región para que esas acciones realmente se vayan haciendo, se vayan desarrollando. Quiero como agregar también esta parte que se ha trabajado que fue desde el 2011, gracias pues también aquí a la compañía de Eliana con la universidad, fue donde también se trabajó la parte de la organización de comunicación. Entonces fue donde se hizo donde hay un presidente, entonces se hizo también eso en grupo, la junta directiva. Eso fue como el hilo también que fuimos conectando con Eliana. Entonces sí, con esa conexión, creo que ustedes se han dado cuenta, las líderes que estamos manejando este hilo de información somos mujeres, en especial pues recordando otra vez a la líder emperatriz Eliana, que vino a hilar también este tejido con nosotras que estamos acá, pues también nos ha venido empoderando estos procesos para que nosotras podamos vincularnos participativamente en los procesos políticos, administrativos que tiene que ver todos estos procesos, como lo decían ustedes. No podemos desligarnos de lo que es de la comunidad y la sociedad. Este tejido, pues digamos que lo más importante ha sido desarrollar procesos y proyectos y acciones en función de las necesidades de la comunidad y del planteamiento mismo que se va co-construyendo con ellos. En un primer momento yo llego a la zona del Amazonas para trabajar en torno a una investigación sobre comunicación, desarrollo y medio ambiente, pero esto me permite encontrarme con estas lideresas y con varios educadores ambientales locales, investigadores locales como Dolly, como Ismenia, como Opsimar y otros allí en el territorio, con quienes empezamos entonces a construir como un camino de recuperación de una radio, y en ese camino pues nos dimos cuenta que más allá de la radio había una cantidad de elementos que la comunidad misma quería mantener, recuperar y trabajar. Entonces, en un proceso de co-creación hemos venido desarrollando diferentes series radiofónicas a partir de las cuales ellos han buscado resaltar mucho los aspectos y los valores culturales de sus propias identidades, los que consideran deben ser de público conocimiento para la gente de la comunidad, para los jóvenes, para los niños, pero también en un proceso, como decían Dolly y Ismenia, que han sido liderado por mujeres y que les ha permitido también empoderarse y construir unos diálogos también con otras generaciones, con generaciones que están antes de ellas, que son los abuelos y las abuelas, que son como las bibliotecas del saber en la Amazonía, y las generaciones posteriores a ellas, que son sus propios hijos, y los jóvenes y los niños pues, de las 22 comunidades que hacen parte del resguardo. Creo que hay una clave que empieza a emerger escuchando a los compañeros de la experiencia de Pasolini y nuestra propia experiencia, como también señalaban Dolly y Ismenia, y es el tema de la participación. Y entonces, para que realmente la participación se construya, no se puede llegar con cosas preformuladas. Realmente cada uno de los proyectos que nosotros hemos intentado sostener a partir del apoyo de la universidad, los hemos pensado y los hemos construido con ellos, digamos, en términos de qué queremos hacer para la siguiente fase. Por ejemplo, repensar cuál es la historia de este territorio, que ha sido uno de los proyectos que desarrollamos con ellos. Y el producto de esto pues, fue una serie radiofónica sobre la historia del resguardo, que, como decía antes, pone a dialogar las generaciones de abuelos y abuelas con las generaciones actuales y a reconocer toda esa trayectoria y esa tradición del caminar por el territorio y de conocer el territorio junto con ellas, ¿no? Hay un aspecto muy importante en este ejercicio participativo y en este ejercicio, digamos, de apertura. La construcción de confianza en un tipo de proyecto y de interacción con las comunidades es clave, y esa confianza se da en la medida en que la apertura de la participación esté, digamos, construida desde una idea de aprendizaje, ¿no? De poder entender que no soy el académico que sabe que voy a ir a enseñar, sino que también voy a aprender un montón de cosas que son
en este caso muy distintas a mi cultura y que me van a permitir crecer. Este tejido que hemos venido construyendo con Amparo Cadavid desde lo personal, pero también desde lo institucional y la experiencia comunitaria y la academia lleva más o menos 24 años. Y en esos 24 años, en conversaciones con Amparo, digamos que logramos identificar o priorizar 3 hitos que marcan esa relación. Un primer hito, como pues ya se comentó en parte, es todo el ejercicio de creación de red como una estrategia de comunicación para el desarrollo que el Programa de Desarrollo y Paz en esta región, en el Magdalena Medio, proponía de manera participativa trabajar con los radialistas comunitarios. Entonces, ese primer hito implicó la creación, pero también el fortalecimiento. Pasar de radios parroquiales a proyectos de comunicación comunitaria y crear una organización de segundo nivel que agrupara a esas organizaciones que habían ganado su licencia de comunicación después de tantos años de ser, como dice Amparo, emisoras piratas, de alguna manera también clandestinas, ¿no? Porque estaba el riesgo de perder los equipos por incautación por parte de las autoridades. Bueno, este primer hito va más o menos de 1996-97 al 2003. El segundo hito tiene que ver con una propuesta en simultánea, que digamos que llega por intereses de ambas partes de la academia y la experiencia de esta organización Red de Radios del Magdalena Medio, y era la necesidad de realizar un ejercicio de sistematización para ARESMAC, un ejercicio de sistematización que luego termina también siendo de evaluación, en un periodo comprendido más o menos entre el 2004 y 2007. Entonces, ¿qué fue lo interesante y creo yo importante para nuestra experiencia como organización comunitaria de esta sistematización? Bueno, por un lado, es que la pregunta central sobre la cual gira esta propuesta investigativa fue propuesta por los radialistas a partir de sus necesidades, de sus vacíos de información, sobre todo que teníamos de la misma región del Magdalena Medio, del contexto, de los problemas, de las comunidades y la necesidad de saber qué estaban pensando esas audiencias y esas organizaciones del trabajo de ARESMAC. Entonces, para nosotros fue fundamental que la academia comprendiera la necesidad que la pregunta partiera de nosotros. ¿Y qué academia? Aquí estaba involucrado la Universidad del Norte, la Universidad de Oklahoma y la Universidad Javeriana. De este ejercicio de sistematización y de evaluación participativa, a la par que se iban dando los resultados de cada una de las etapas de investigación, ARESMAC iba automáticamente recogiendo esos insumos, esos resultados parciales, e iba de una vez con los radialistas generando ejercicios de conversación, por ejemplo, en torno a algo que fue fundamental como un resultado parcial de la investigación, y fue la creación de un proyecto político comunicativo para nosotros. Un proyecto que no teníamos. Y lo poco que había era no muy consistente porque no habíamos logrado diseñar una apuesta conjunta. Estos radialistas en el Magdalena Medio son muy diversos y las organizaciones que tienen a cargo la licencia son distintas. Habían organizaciones ambientales, organizaciones parroquiales, como lo había dicho, pero también habían comerciantes, y poner en común acuerdo un proyecto político comunicativo realmente solo fue posible por estos espacios de conversación constantes, permanentes, desde distintas metodologías cualitativas sobre todo, que permitieron que fuera aflorando ese por qué y para qué de una red de radios comunitarias, más allá de la coyuntura de unas licencias o de poner al aire unas emisoras comunitarias. Este ejercicio de sistematización también nos permitió a nosotros como red de radios comunitarias descentrar la radio hacia otros medios y formas de comunicación. Es decir, la radio no es el ombligo del Magdalena Medio ni es el único medio de comunicación. Eso pensábamos quizás porque nos mirábamos solo hacia nosotros mismos, pero descubrimos que teníamos que empezar a explorar otras oportunidades en otros medios y trabajar desde la comunicación cara a cara también con comunidades que así pues lo consideraban. De acuerdo a los diagnósticos que posteriormente empezamos y que aprendimos a realizar, descubrimos que la radio no era el centro de la vida y de la comunicación y la información en el Magdalena Medio. Desde el punto de vista de la academia, de la universidad, ¿cuál ha sido, el proceso que nosotros hemos sufrido con ellos? Lo primero, nosotros descubrimos una cosa que ahora es muy importante, yo no solamente en Colombia, sino en América Latina, y yo sé que en otras partes del mundo, que le hemos denominado diálogo de saberes, que pasa por el reconocimiento
de que en todos los sectores sociales existen unos saberes, unas experiencias, unas prácticas tan valiosas como las prácticas de la universidad, que aunque no sean clasificadas como científicas dentro de las ciencias sociales, son de un rigor y de una profundidad y de un conocimiento de la vida muy grande y que enriquecen un proceso de investigación o de proyección de igual manera. Entonces, aquí lo que nosotros descubrimos es que no estábamos frente a una comunidad, digamos, terriblemente vulnerable o en unas condiciones de debilidad o en unas condiciones inferiores como muchas veces la gente se imagina que puede ser una radio local o una radio comunitaria, sino todo lo contrario, que estábamos enfrente de grupos de personas radialistas que eran los superproductores de radio, los mejores, aunque nunca hubieran pasado por una universidad inicialmente. Muchos de ellos terminaron en la universidad. Cuando Orley mencionó el proceso de investigación y de sistematización, quiero anotar que nosotros los académicos, entre comillas, estábamos muy pendientes del desarrollo de las evaluaciones participativas que nuestra compañera de la IAMCR, Jo Taki, había planteado a comienzos del año 2000. Y ella planteaba un modelo que había surgido de su interacción con las comunidades en Sri Lanka, muy interesante, que presentó en la conferencia de Our Media en Barranquilla. Nosotros nos empapamos de esto y quedamos fascinados y dijimos, vamos a aplicar esta metodología que nos había iluminado Jo Taki en este caso. Y fue genial porque nosotros propusimos esto y las personas de la red de emisoras comunitarias lo agarraron rapidísimo. Hicimos un proceso precioso en absoluto diálogo de saberes donde unos y otros pusimos la misma cantidad. Esto me parece que es clave para la academia, ¿no? Descubrir esto y saber que cuando tú llevas relaciones de años trabajando con comunidades, con practitioners, la relación se vuelve muy igualitaria, muy democrática, muy de igual a igual, donde cada uno viene con su conocimiento, su experiencia, su práctica y se encuentran en un punto que se enriquecen.
para ir cerrando nuestra conversa, lo que ha implicado esta relación de tantos años, digamos como en lo personal, en ese tejido interpersonal. Yo hablo también de esos hilos invisibles, es decir, aquello que no se ve pero que nos nutre por dentro y nos hace hacer lo que hacemos y nos hace juntarnos o seguir queriendo juntarnos. Y tiene que ver precisamente con ese, en lo personal, con ese crecimiento que he tenido, por ejemplo, desde lo académico. Yo empecé haciendo radio estando en primer semestre de comunicación social a distancia, es decir, nunca tuve la oportunidad de la práctica en ese momento. Y luego en el ejercicio de esta relación, de la confianza, del reconocimiento que siento he logrado con ustedes, con Amparo, hubo la oportunidad de hacer la maestría en Barranquilla con Uninorte, del cual Jair Vega pues tiene mucha responsabilidad en esto, porque me acogió en su casa, me acompañó, salimos a rumbear y a conversar muy chévere, y para mí era el punto de referencia del Caribe y no tenía absolutamente a nadie más, y eso para mí fue muy importante porque me alentó a continuar una maestría que inició con una beca. Entonces siento que ese tejido está más fuerte que nunca. Y a mí me hace creer que esta relación, que esta amistad se afianza y se nutre cada día más. Hoy desde otro lugar, pero sin perder la tranquilidad y la humildad de sentir que el trabajo comunitario que yo hago no es ni mejor ni peor que estar en la academia, simplemente reconocer que son lugares distintos, momentos distintos y situaciones distintas que en la medida en que se encuentran se nutren y se potencian. Es inevitable que uno después de 24, 23 años de trabajar juntos en tantas cosas no deja una relación personal. Y yo creo que uno comienza o uno termina, pero se da de todas maneras a lo largo de los años. Esta amistad de la cual habla Orley, que también está atravesada por una generación que hay entre él y yo. O sea, no somos contemporáneos etariamente, sino que él podría ser perfectamente mi hijo, ¿cierto? Sin embargo, hemos sido colegas y hemos sido amigos profundamente. De hecho, hemos tenido oportunidades maravillosas porque en la época en que trabajamos la investigación y la sistematización de la AREDMAG, de la Red de Radios Comunitarias, varios de nosotros, colegas que trabajamos allí, del cual aquí está Jair Vega y también Clemencia Rodríguez, que fue otra compañera que también es de la IAMCR, resolvimos hacer parejas entre nosotros para presentar proyectos en varios eventos internacionales. Por ejemplo, estuvimos en FELAFAX juntos, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, que tiene un evento bianual, y en el 2010 presentamos allí juntos. También estuvimos en ALAIC en el 2006, que fue en Sao Leopoldo, en Brasil, y muchas otras oportunidades en las cuales nosotros pudimos hacer un frente común para preparar ya sea documentos académicos, ponencias o capítulos de libros, textos, o armar talleres, muchas cosas que se mueven generalmente o dentro de la academia o dentro de las comunidades, pero que en el caso nuestro íbamos todos juntos de un lado para otro. Obviamente aquí la relación personal es clave, los lazos de afecto, de confianza, de camaradería, y también porque además de compartir este tema de movilización y de trabajo colectivo, también se comparte un montón de trabajo, un montón de relaciones personales. Hacer equipo, también nos hemos puesto la tarea de ir construyendo como nuevos escenarios para seguir en la exploración precisamente como de esas experiencias de comunicación que emergen desde los territorios, de esa comunicación con sentido, digamos, muy anclada en lo local, y que nos enseña otras maneras de entender la comunicación y la vida, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, un hito importante ha sido la configuración del Laboratorio de Comunicación Huixcas Guaja, que es precisamente un laboratorio que nos ha unido y que nos ha convocado a seguir como en este trasegar. Pero además también ha sido la oportunidad de, digamos, seguir generando vínculos, de reencontrarme también como con
otros compañeros también de Pasolini que llegaron a la universidad, como el caso de César Tapias, con quien venimos desarrollando varias investigaciones y hemos desarrollado varias publicaciones. Ha sido un escenario muy enriquecedor en donde, digamos, se van tejiendo esos diálogos de saberes siempre entre la academia y la práctica, diálogos de doble vía, en donde hay aprendizajes mutuos y en donde va a ser siempre muy valioso también ese componente afectivo y emocional, porque más que una red de académicos, lo que se va configurando es una red de amigos y una red, digamos, de complicidades, de ir precisamente como poniéndole color a esos tejidos que se van construyendo alrededor como de estos encuentros. Lo que sí es cierto es que el relacionarnos ha generado una cantidad de posibilidades precisamente para que crezcamos conjuntamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, como academia pudimos generar los productos que la academia nos demanda. Pudimos hacer artículos, pudimos hacer ponencias. En este caso lo hicimos de manera conjunta, pero pudimos, digamos, cumplir con todos los indicadores que la academia nos demanda. Fortalecimos proyectos, alianzas, todo esto. Pero también nos permitió fortalecer una academia conectada con la realidad del país, conectada con los movimientos sociales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un video que seguramente se podrá enlazar, que es Caleidoscopio, hecho por uno de nuestros estudiantes. Tenemos videos donde están los testimonios de los estudiantes, tanto de nuestra universidad como de la Universidad de Antioquia, que participaron en todo el proceso y que aprendieron, que se conectaron. Nosotros seguimos llevando grupos de estudiantes de pregrado y de maestría a conocer experiencias en todo el país y muchas oportunidades hemos visitado Pasolini, pero no como el que llega de fuera, sino llegamos a conocer entre una alianza, entre aliados que venimos trabajando. Nos corresponde desde el Amazonas, desde esta energía bonita del Amazonas, cerrar este diálogo con los aprendizajes individuales y colectivos, y yo quisiera comenzar contando que claro, ese tejido interpersonal, pues ha hecho para mí en lo personal encontrar en el Amazonas unos verdaderos maestros en diferentes aspectos, maestros con los cuales pude entender o pude comprender en profundidad, en vivo, en directo y de manera real lo que significa el concepto de interculturalidad, por ejemplo, en un espacio donde pueblos indígenas de culturas muy distintas, porque en este caso los ticunas, cocamas y yaguas, que son los que comparten específicamente el resguardo donde hacemos todo este proceso de interacción, son entre ellos muy distintos, pues han convivido a lo largo de muchos siglos y en esa convivencia también han tenido tensiones y han logrado también acuerdos y procesos conjuntos. Entonces es ver y comprender como un aspecto de la teoría de la realidad, pero también fue para mí como una puerta que accionó el interés para otras reflexiones teóricas, como el reconocimiento de otras epistemologías de las que habla Boaventura de Sousa, o poder entender otras formas ontológicas de ser, de pensar, de vivir en el planeta, y que son muy interesantes, y de eso se desprende también una necesaria reflexión que muchos colegas académicos como Boaventura de Sousa, como Arturo Escobar han venido trabajando, que es la necesidad de abrir en la universidad ese espacio para esos otros saberes que han estado de espaldas o que la universidad los ha tenido por fuera porque no están en el canon del conocimiento científico occidental letrado y que realmente son necesarios hoy para pensarnos diferentes aspectos en nuestro propio planeta. Esta ha sido una experiencia de 10 años, como decía, de que he tenido pues unas grandes maestras también de vida, y diría que unas hermanas en el Amazonas que me han dado también la pauta para replantearme a mí misma la posibilidad de abrirnos más a entender otras formas de entender el mundo, de visualizar el mundo, de relacionarnos, incluso de relacionarnos con nosotros mismos, y de deudas de unas historias plurales que tiene un país como el nuestro, ¿no? Un país donde la historia de lo indígena, de lo afro, de los ancestros, pues ha sido casi que negada en las estructuraciones históricas que aprendemos en los colegios, o que ha sido sesgada de cierta manera, y cómo desde este ejercicio, desde estas interacciones también podemos contribuir a reconstruir una historia mucho más plural. Yo he crecido mucho como en conocimiento, he aprendido mucho de ellos también, así como ellos nos traían, pues nosotros dábamos también. En conocimiento,
en experiencia. Ya, entonces todo eso, ese nivel de conocimientos que he recogido. Entonces, que también he aprendido y he recogido de esto, pues también con los encuentros que se han hecho, por ejemplo, los encuentros de mujeres líderes, que fue en el 2017. Es un encuentro que pues hay mujeres y personas de diferentes partes, de diferentes territorios. Entonces, el compartir con ellos su cultura, su costumbre, entonces todo eso también me fue llenando como de aprendizaje, de conocimiento, como también en el diplomado que se ha hecho en el 2018, diplomado de comunicación que se ha hecho en Medellín. Entonces ahí también he aprendido a cómo yo manejar la tecnología, de cómo hacer una comunicación, de cómo desarrollarla. Y eso para mí pues me ha llenado mucho. He aprendido mucho de estas personas, como los encuentros de mujeres comunicadoras. Uno viendo todo eso, cómo ellos tienen experiencia, cómo se saben mover, cómo es la estrategia de ellos en trabajar con otras comunidades y con otras entidades y otras universidades también, pero nunca imaginé que pues yo en algún momento iba a salir de mi territorio. Mi experiencia con otras mujeres de otros territorios, por ejemplo de La Guajira, del Cauca, entonces todo eso me ha ayudado. O sea, yo nunca me lo imaginé que iba a llegar pues hasta estos extremos, hasta llegar a hacer un gran proyecto de vida que lo hemos hecho aquí con Ismenia. Entonces, todo eso nos llena el espíritu, el alma, entonces, y de que esto también le puede servir a nuestros hijos. Bueno, yo quiero resaltar en honor a mis abuelas y abuelos. Pues yo vengo desde hace muchos años, creo que es un bastón de conocimientos que tiene la familia. Vengo trabajando pues para compartir con ustedes este crecimiento personal y grupal. Vengo haciendo esta labor hace mucho tiempo con mi familia, con mi mamá, porque nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han enseñado que la palabra hay que compartirla. Ahora que el entretejido está con Dolly, siempre he hecho ese trabajo con Dolly desde que iniciamos Natutama. Ahora vivimos en este tejido con este trabajo que es de la radio. Es tejer la memoria, como lo vuelvo y le digo, tejer esa memoria que ya venimos haciendo, hilar estos colores, en especial el trabajo en equipo. Yo creo que el crecimiento personal también está mucho el compartir todo lo que hemos venido experimentando cada uno desde nuestras propias experiencias, desde los trabajos que venimos haciendo hace mucho rato.
Bueno, entonces, compañeros, vamos a hacer el cierre. Primero, darle gracias al agua, a la tierra, al aire. Entonces, por abrirnos todo este conocimiento, todas estas palabras que nos dio también, darle muchas gracias y para que así sigamos tejiendo, hilando y vamos a hacer un buen cierre. Moinchi, en conclusión, creo que este tipo de experiencias nos enriquecen académicamente porque nos abren la posibilidad de entrar verdadera y profundamente en diálogos de saberes que hoy el mundo necesita para transformarse. La conexión espiritual y material que tenemos con la palabra y la vida para transformar estos procesos. Bueno, yo para cerrar esto, le pongo mucha energía positiva, seguir tejiendo, que ese hilo sea largo, largo, largo para que no se acabe. Entonces, y que no se rompa algún día y que siga permaneciendo en nosotros. Y ese hilo seguirá pasando y tejiendo a los futuros niños que vienen adelante. Yo creo que este tipo de experiencias de verdad logran tejer con hilos más finos que los de la academia, digamos, redes de sentido, redes de compadrazgos, de madrinazgos, de gente con intereses comunes que están desde distintas orillas. Entonces, este tipo de experiencia logra construir puentes. Yo creo que las tres experiencias muestran cómo hay dos conceptos que están en el medio de todo este tipo de interacción, que son participación y comunicación, pero que se tejen a su vez con otro elemento que muchas veces se cuestiona o se quita, que es el tema de lo político. Digamos, es algo muy de esa herencia herética de América Latina que muchas veces desde el norte se tiende a negar, y es cómo estas son apuestas de cambio, apuestas transformadoras en contextos donde hay muchas exclusiones de diverso orden y que lo que buscan es una academia dialogante, participativa, comprometida, en interacción con diferentes actores, pero permeada por una profunda apuesta de cambio. Vista la comunicación como un proceso de entendimiento, aquí lo importante es que se ha sentido y se ha visto un reconocimiento por el trabajo del otro, por el saber del otro. Y eso es lo que permite que haya un diálogo real, un diálogo posible y un diálogo que alimenta cada experiencia desde la academia y el trabajo comunitario. Para cerrar esta conversación maravillosa, yo sé que en todos los países del mundo existen muchísimas experiencias como las que esta tarde les hemos presentado a ustedes en este panel de la IAMCR. Y quiero resaltar que es precisamente en este tejido fino de la comunicación, en las relaciones interpersonales entre la academia, las comunidades, los practitioners y toda la red gigantesca de personas que estamos interesados en la comunicación como una alternativa para la transformación, que es definitivamente una apuesta política desde un lado o desde el otro, pero todos empujando para concretar un mundo diferente, un mundo donde quepamos todos en justicia y podamos habitar este planeta de una manera más feliz para todos. Así que muchísimas gracias a mis compañeros y a la audiencia que nos ha escuchado y pues bueno, seguimos conversando.